dolor, nuestra primera elección siempre van a ser los AINES. Cuando AINES para dolor no visceral, ¿qué tipo de dolor? Articular, muscular, cualquier tipo de dolor, excepto el dolor visceral. ¿Qué es dolor visceral? El dolor ¿Cómo cuál? el hígado, el estómago. El hígado no duele mucho. El estómago, los intestinos. El estómago, dolor de intestino, una vesícula biliar, una colelitiasis, una colecistitis. Entonces, ¿para qué tipo de dolor vamos a usar? ¿Los AINES? Dolores no viscerales. Dolores no viscerales. Muy bien. Excepto los que pueden tenerse con antihistamínicos. Esta dipirona. Ella es nuestro excepto porque tiene un mecanismo de acción extra. Su mecanismo de acción extra debería asumir que eso va a ser la relajación de nuestro proceso. Que habíamos recordado siempre, entonces, que es para dolor visceral. Se tiene dosis techo. ¿Qué es dosis techo? Dosis máxima. Dosis máxima para... Arriba de esa dosis no hay más analgesia y sí van a haber efectos adversos. ¿Cuáles eran las principales RAMs de los AINES? La gastrolesividad, ¿por qué? Inhibe ciclooxigenasa y prostaglandina que son constitutivas. Bien. ¿Su otra RAM? La nefrotoxicidad. Las demás ya son características de cada grupo, ¿verdad? Doctora, Cante. una consulta en este tema de la nefrotoxicidad. El paracetamol nos va a dar un metabolito que es tóxico para Hepatotóxico. hepatotóxico, pero hay estos suplementos de el que es el desintoxicante natural del cuerpo, ¿cómo era? Están en suplementos, eso no lo podríamos. Silimarina. Es otro. Es uno que va a quitar un electrón, va a reducir. Vitamina C. No, Acetilcisteína. claro, ese es el metabolito, pero para poder. Hay un suplemento. Pero tengo la punta de la lengua. La doctora Hidalgo sí ya lo mencionaba. Glutatión. Eso lo podríamos tomar el suplemento para evitarlo. Glutatión lo tomas en vía oral y no se absorbe, él se descompone en el intestino. Puedes dar los componentes para la glutatión, sí. Glutatión yo lo uso mucho endovenoso, ¿ya? Fuera ideal porque te va a ayudar a neutralizar la N-acetilbenzoquinona inhibe. Está bien. Gracias. Está muy de moda estos suplementos en vía oral y no llega, yo tomo glutationa porque ahí dice glutationa y no llega a glutatión. Ella se forma de cisteína, metionina, necesita electrones, vitamina B2. Sí, algunos suplementos que no dice glutationa pueden dar sus principios activos, pero si necesitas glutationa debes usar endovenoso. En vía oral hasta hoy en día no se absorbe ninguno como glutatión, ¿ya? Endovenoso sí viene de 100 miligramos, puedes hacer y viene de 500 miligramos, eso yo lo uso con frecuencia. Muy bien, dipirona. Nuestra dipirona, el mecanismo de acción ya lo sabemos, es un fármaco, la dos metabolitos activos que van a actuar así. Cuando hablamos de dipirona, mismo mecanismo de acción de todos los AINES, inhibe ciclooxigenasa. COX-1 y COX-2 sí, a las dos la inhibe. Por lo tanto, es gastrolesiva, es nefrotóxica, es antiagregante plaquetaria, sí, reversible, es inhibida. Ese antiagregante plaquetaria reversible. La plaqueta deja de estar inhibida cuando la dipirona se transforma y se va. Bien. Sus efectos, analgésicas, sí. Hay estudios donde te dice que la dipirona, su dosis techo son 2 gramos endovenosa. Dipirona viene de 1 gramo endovenosa, que es la dipirona o metamizol simple, pero si tú pides la fuerte viene de 2 gramos. ¿Por qué viene de 2 gramos? Porque esa es su dosis techo. Y hay estudios clínicos que te comparan esa dipirona con usar meperidina, que es derivado de morfina, o la misma morfina, unos 8 miligramos. O sea que podemos decir que controla el dolor de alta intensidad, sí. La literatura te dice de mediana, de leve a mediana intensidad, pero con 2 gramos es una dosis techo fantástica. Analgésica, sí. ¿Con quién se la
compara. Ya, ¿qué estaba diciendo? ¿Cómo se compara? La dipirona se compara con quién? ¿Quién es el de más analgesia? Según toda la publicidad, porque es el que más publicidad tiene el ketorolaco. Pero dar 2 gramos de dipirona endovenoso de una sola dosis o dar 60 de ketorolaco son similares en analgesia. ¿Más quién tiene más marketing, ketorolaco o dipirona? La dipirona es viejísima. Ok. Entonces todos nos venden la historia de que el ketorol es superior. Hay estudios, yo hice un ensayo clínico en el Hernández Vera y usábamos, el paciente no sabía qué recibía. O 2 gramos de dipirona, o 60 de ketorol, o 200 de ketoprofeno, que también es AINE, los 3. Y la analgesia fue similar. ¿Cómo controlábamos en los pacientes en su dolor postoperatorio, del 1 al 10 cuánto le duele, para ver quién necesitaba rescate? Cuando digo rescate, ¿qué fármaco le damos si ya estamos con la dosis techo de la AINE? Un hipnoanalgésico. Un hipnoanalgésico, y en el hospital se hacía la morfina, un cc, 1 miligramo. Esa era nuestro rescate. Porque la idea es ¿cuál? Que el paciente no tenga dolor postoperatorio. No te van a operar, te va a doler nomás, ¿no? ¿Para qué están los analgésicos? ¿De acuerdo? Entonces fíjense ustedes que es muy similar. A mí me gusta la dipirona. Sin embargo, tiene una RAM que te baja la suítica y que si te toca el reversible. Hoy en día se pudiera eso conocer a quién le va a tocar una anemia plástica o no. Porque por el déficit de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. ¿Ya? Se la puede medir la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa hoy en el laboratorio si no le conocemos. Entonces, por ideal, antes de usar dipirona que la tuviésemos, ¿verdad? Bien, como analgésico, pudiéramos compararlo con un ketorolaco, con un ketoprofeno. O sea que pudiéramos decir que son los AINES de mayor analgesia a dosis techo. Antitémico es nuestro patrón oro para bajar una fiebre, porque es lo único que tenemos endovenoso para una convulsión, para una acción rápida. Se puede también colocar intramuscular, pero vamos a ver con qué precaución. Cuando tú colocas dipirona, ella tiene un mecanismo extra de acción. Liberación. ¿Qué es lo oxidolítico que hace? Vasodilatación. Y esa vasodilatación hace que cuando te la pongan en la ampolla endovenoso rápido, que nadie se queda 20 minutos colocando una ampolla de enfermedad, el paciente baje la presión de golpe y se levanta y se cae porque no llega oxigenación al cerebro. Muy usual. Si ustedes me preguntan, ¿qué te recomiendan? Eso lo protocolizamos en el hospital. Toda vez que usan dipirona con analgésica, con antitémico, lo diluyen en 100 a 200 ml de fisiológico y lo colocan en 15 a 30 minutos. Cuando ustedes indiquen una dipirona, se van a acordar de mí. Sin flojera en su receta, diluya en 100 ml y pasar en 20 minutos. El microgotero, en la receta tienen que poner un microgotero, ¿no? El microgotero va a ir marcando las gotas. Eso es más fiable que una licenciada que le diga, coloque en 20 minutos, dilúyalo un poco. Eso no funciona. ¿Entendió? Si mi paciente es cardíaco, sea insuficiencia, sea anginoso, ¿qué va a pasar si le bajamos de golpe la presión? La taquicardia refleja y podemos agravarlo. O sea que es complicado. Eso casi nadie lo hace. El Hernández Vera lo protocolizamos después que hicimos este estudio. ¿Por qué hicimos el estudio? Porque el paciente salía de cirugía y decía la indicación del cirujano, analgesia, sea dipirona, diclofenac, lo que quiera, PRN. ¿Qué es PRN? Por razón necesaria. Eso ya aprendan lo de la historia clínica, dice PRN, todo con mayúscula, por razón necesaria. ¿Qué es por razón necesaria? Cada grito de dolor del paciente, colóquele la analgesia. Eso no funciona en un postoperatorio. ¿Por qué? Porque en el postoperatorio, si el dolor ya gatilló, ya se desencadenó, es muy difícil controlarlo.
Este paciente entró a quirófano, le pusieron morfina en su anestesia, ya sea una raquia o una peri. Entonces sale de cirugía feliz, con una sonrisa sale, le duele la doctor. Bueno, va a estar bien, no se preocupe. Ok, pero ¿qué va a pasar aquí una hora? Se va el efecto de morfina y ¿qué va a pasar? ¿Va a empezar el dolor? Entonces como le va a empezar más tarde el dolor, PRN, su analgesia. No funciona. ¿Qué corresponde hacer? Me parece fantástico que le hagan la morfina porque le controla el dolor más agudo las primeras horas. Sale de quirófano en sala de recuperación y ya se debe colocar analgesia. No tiene dolor el paciente, no importa, empieza la analgesia. Y de ahí la haces a horario. ¿Qué es lo ideal que vimos que funciona muy bien? Que sale de quirófano el paciente y con una bombita de infusión entra su analgésico 24 horas a goteo. ¿Cómo, profesora? 2 gramos cada 8 horas de dipirona. 2 gramos cada 8 horas, son 6 gramos, ¿verdad? Suero fisiológico de 1000, las 3 ampollitas y colóquelo a 14 gotas que va a entrar en 24 horas. ¿Se entendió? Eso es lo ideal. Eso se vio, que si lo haces así, su dolor postoperatorio se minimiza, se controla bien. ¿Qué era lo difícil? Que para cada paciente necesitaría una bombita de infusión. No lo pudimos hacer así, pero sí se protocolizó. Que aunque no tenga dolor el paciente, se le inicia su analgesia durante 48 horas. No tiene dolor, no importa, salió a las 10, está en sala de recuperación, a las 10 empieza 2 gramos de dipirona y lo hacemos cada 6 o cada 8 horas. ¿Se entendió? A ver, ¿qué fue lo que dije? 3 errores. El número 1, sale de quirófano el paciente y le pone el médico PRN por razón necesaria. ¿Funciona esa analgesia? No. Generalmente va a ser más difícil controlar el dolor porque ya se activó. Segundo, ¿qué dije? ¿Qué es mejor, infusión continua o horario? ¿Horario? ¿No escucharon nada? Yo les dije infusión continua, se controla mejor, pero ¿qué precisamos para cada paciente? Una bomba de infusión que no son económicas y que no salen pocas, solo para fármacos, vasoactiva o de franja terapéutica estrecha, o niños o neonatos. ¿Okay? Bien, entonces esa es para mí la mejor analgesia. No se olviden nunca, el PPN funciona después de 48 horas, de 72, si tiene dolor tome, si no tiene dolor no tome. Cuando subí a horaria también está. Pero nunca dejen a un paciente PRN cuando ustedes saben que va a haber dolor postoperatorio. Como antitérmico, fantástico. ¿Cuánto van a diluir su dipirona? 100 fisiológico y la colocan en 15 a 30 minutos. Bien. Esto es un efecto extra relajante músculo liso. ¿Por qué era relajante músculo liso? Probablemente por la liberación del mecanismo extra. Eso hace que la dipirona sí se pueda usar para un dolor visceral, donde los AINES no se usaban en dolor visceral. Entonces aquí sí me va un dolor hipocórico. Generalmente ella viene asociada a antimuscarínico. Por ejemplo, espasmo dioxadol. Bueno, es un laboratorio, pero ¿qué te dice? Espasmo antimuscarínico y dioxadol en la dipirona. ¿Ya? O buscapina compuesta en otro laboratorio. Un antimuscarínico con dipirona. ¿Se puede combinar? Sí. Y de los dos se disminuyen sus efectos adversos y potencian la relajación del músculo liso, que es responsable del dolor. El dolor neoplásico es la primera línea. En jaqueca, si es al inicio de la jaqueca. Si ya se la tuya la jaqueca, muy difícil que ella pueda controlar. ¿Dosis de hecho cuánto es? 2 gramos. 2 gramos por repetición o más de 2 gramos es comparable con el periodina, con esta dosis que es derivada de morfina, o una morfinita a base de miligramos. O sea que controla el dolor de buena intensidad, sí. Tan bueno como un ketorolaco. Más el ketorolaco tiene una publicidad extrema. La dipirona es tan activa que nadie le hace publicidad. Es que a nadie le renta mucho y es económica. Si lo comparo con un ketorolaco. COX-1 y COX-2, misma intensidad. Su semividad es corta. Se debe administrar cada 6 o cada 8 horas. Puede administrar 2 gramos cada 6, sí, como dosis máxima, 8 gramos al día.
adultos. Cuando tiene este mecanismo extra de acción, esta vía del óxido nítrico pues se va a activar y eso abre canales de potasio. Abre canales de potasio, ingresa potasio, se hiperpolariza la célula. Probablemente ese es su efecto relajante de músculo liso, analgésico, espasmódico. ¿Querías sacar foto? Por ahí escribir el libro. Efecto, la analgesia fantástica, ya hemos hablado todo. Necesario, antipirético también, antiinflamatorio, se aplaza. Esperamos un segundito que voy a hablar algo. A veces los médicos, en el Hernández Vera hacíamos toda una linda farmacovigilancia con los internos y íbamos mirando las historias clínicas y a veces estaba el diclofenaco y la dipirona. ¿Ya? Diclofenaco antiinflamatorio, AINE igualito que dipirona, más antiinflamatorio el diclofenaco, pero la dipirona es antitérmica. Y la analgesia pudiera ser sumativa, pero cuando prescribían a los dos, la excusa era, es que tuvo fiebre, doctora, por eso pusimos dipirona, pero ya estaba dando dosis techo de diclofenaco. En esos casos, sus RAM se van a potenciar, la nefrotoxicidad se va a potenciar, la gastrolesividad se va a potenciar. Ahí te conviene priorizar dipirona, usarlo como analgésico y antitérmico y dejarte a ella sola. La inflamación aguda, el cuerpo la resuelve. En todo caso, si hay mucha inflamación, ¿qué le puedo yo agregar ahí? ¿Quién es el antiinflamatorio en potencia? Nadie le gana. ¿Quién le gana? Glucocorticoide, póngale una Dexa, una solita. ¿Me debo entender? Porque claro, todo el mundo tenía que defender su prescripción, ¿no? Entonces, ese hospital es hermoso porque nos sentábamos todos los médicos todos los jueves. Nos sentábamos y discutíamos todo de forma hermosa. Doctora, háganos una capacitación de este grupo de fármacos. La hacíamos, protocolizábamos y después revisábamos las historias clínicas para ver todavía qué fallas había. O si anduvo o no anduvo. O sea, esa simpleza no tiene precio entre profesionales. ¿Se entendió? Eso es inusual encontrar. Muy inusual. ¿Querías preguntar algo? ¿Te olvidaste? No, lo que pasa es que en la industria, en cuanto a metamisol, por ejemplo, metamisol de otra industria que no sea de Mago o de otra, te cuesta, yo qué sé, 5 o 7 pesos. Y un Dioxadol, que es de un programa igual, te cuesta, si es fuerte, te cuesta, por ejemplo, unos 25 pesos. O sea, es muchísima la diferencia en cuanto al coste, pero me pregunto si la efectividad va a ser la misma. Buena pregunta. ¿Se acuerdan? Al inicio de año vimos medicamentos genéricos y denominación genérica. Lamentablemente, si nosotros tuviésemos medicamentos genéricos que hayan tenido estudios de biodisponibilidad respecto al innovador, sí habría un sello de garantía que te dice este vale 5 y es tan efectivo como el Dioxadol de Vago, que fue el primero. ¿Me dejo entender? Más eso no existe en la mayoría de los fármacos. Sí existe el nombre genérico, pero no tienen estudios de biodisponibilidad que te respalden respecto al innovador, al primero. Eso es una doble moral muy grande. Yo alguna vez hice un ensayo clínico con todos los pacientes que se les entraban a cirugía cardíaca a recambio de válvula. Cuando se hace una válvula mecánica, los pacientes quedan anticoagulados de por vida. Si es biológica, no. Pero si una vale 10.000, la otra vale 50.000. ¿Cuál hacía la caja? La mecánica. ¿Okay? Entonces había que anticoagular. Y warfarina, su innovadora se llama Coumadin. Ese es su nombre genérico y es alemán. Esa valía como 10 pesos, una warfarina. Ahora tenemos otro mejor, ¿no? Pero aquella vez. Y teníamos en la caja una hindú que salía 0.25 centavos. Ok, ¿qué va a comprar la caja? El que compra en la Caja Nacional o en la Seguridad Social, por norma, en Bolivia dice, haga licitación, abre todos los sobres y va a comprar el más económico. Entonces nos compraron
¿Qué pasó con esos pacientes? Eso lo demostramos, pero no valió para nada. Algunos pacientes llegaban con las encías sangrantes, con la dosis usual, haciendo lo mismo, comiendo lo mismo. Otra semana venía, medimos ahí el INR, y tenía que estar entre 2 y 3 para que se anticoagulaba. Y el INR1, que es lo normal. O sea que el mismo paciente, el mismo fármaco, su misma dieta, porque nada cambió, era él mismo. Esta semana venía sangrando y la otra semana venía sin anticoagulación. ¿Me deja entender? O sea que algo de warfarina tendría, algunas tendrían más, otras menos, otras ninguna. Si vos me dices que se tendría que hacer, exigir a todas las denominaciones genéricas los estudios de bioequivalencia y ahí pudiéramos usar lo más económico con certeza. ¿Quedó? Más. Porque hemos llegado al punto en la que de tanta publicidad ya se está poniendo de que el dipirona metamizol es igual a dioxador incluso, ¿no? Sí, O sea, ese es otro cuento. Y si Laboratorio Vago tiene un marketing, yo creo que lleva a la delantera. Y si hay un congreso, ya ustedes verán, doctor, está invitado, doctor, todos los días su salteñita, doctor, doctor, doctor. Yo soy la única doctora que nadie le visita. ¿Ah? ¿Por qué no? Lo que tengo que saber lo busco y no tengo ni tiempo y nadie va a ir porque no voy a poner en mi receta. A ver, pongo siempre el genérico si necesito algo y si realmente yo sé que confío en esto voy a poner entre paréntesis el laboratorio porque he visto de todo, ¿ya? Y le dice al paciente, mira, esto ya tú eliges. Pero ese marketing, ¿quién lo paga? El paciente, porque hay que, algo que vale 2 pesos hay que venderlo en 20. Y tiene tal marketing que eso entra por los ojos para el médico y para el paciente. Lamentablemente eso es así. Más que tendría que hacer el gobierno, exigir, tener su fábrica y exigir estudios de biodisponibilidad respecto al innovador. Fuera lo ideal. En eso sí se tendría que invertir. Pero el mundo de los fármacos es la segunda potencia en el mundo que genera dinero. Laboratorio Vago es hermoso, ok. Una infraestructura, mucha gente, las visitadoras están muy bien puestas, les daña un carrito con ruedas porque ya no alcanzan a llevar todas las muestras. Son todas mis alumnas de farmacia, ¿no? Entonces, la inversión es alta, más su rédito es alto. ¿Qué quiere una industria? Pacientes crónicos, quiere ganar dinero, entonces el marketing entra por los ojos, lamentablemente. No debieran los fármacos entrar en marketing, pero no es la realidad. Eso siempre, ¿por qué hay que razonarlo? Porque yo tengo que pensar bien el objetivo de mi paciente. Lo quiero, está gordo, de hipertenso, entonces deja de ser antihipertensivo para que se muera. No. Trabaja en bajar de peso. Trabaja a tu paciente, ponle los beneficios y los riesgos. ¿Tienen efectos adversos? Los fármacos sí. Y a veces aparece cualquier efecto adverso que ni se te ocurre. Y esto es toxicidad para el paciente. Voy a avanzar, si no, nada. Vamos, pero eso siempre lo tienen que pensar. No es que son dadivosos, no es que son buenos todos los días. Por detrás hay la grande industria, quiere sacar mucho dinero, eso no funciona así. Bien, en superficie de seguridad, gastrointestinal como todos, complicaciones hemorrágicas como todos, pero es reversible. ¿Qué significa? Mientras está el fármaco de sangre, inhibe agregación de plaquetas, trombosana. Se va el fármaco y la plaquetita se recupera sola. Aquí está el gran problema de la dipirona. Este efecto adverso es irreversible. Este paciente necesita trasplante de médula. 2 a 3 casos por millón de habitantes año. No es algo. Pero si le toca, necesita un trasplante de médula. ¿Y por qué se da? Probablemente porque el índice de glucosa cero no va a poder irme más. Esa enzima puedo yo no tenerla y vivir feliz, contenta, no tener problemas en mi vida, sí. Más te tocó la dipirona, así que den 1 miligramo, 1000 o 2000, igual a anemia plástica. ¿Okay? Y el problema de la anemia plástica es que no se presenta hoy dipirona, mañana anemia. No. Después de años, a veces después de meses. Difícil es relacionarlo.
muchos días, que es muy usual, disminuye, hay granulocitosis reversible, a dosis muy elevada, se te pasa de la dosis de la toxicidad mayor, a la toxicidad mayor, puede llegar a coma y paro respiratorio como cualquier intoxicación. Eso no es para mí tan importante como es estas tres, porque es a dosis usual. ¿Cuánto vamos a dar? Viene comprimido de 500 la dipirona. 500 miligramos cada 6 a 8 horas, sí, es una buena dosis. Endovenoso 1 gramo cada 8 horas, dosis plena 2 gramos. Incluso cada 6 horas, dosis techo. La mayoría de los libros dicen 2 gramos cada 8 horas. Se puede dar 2 gramos cada 6. Hay países que han retirado el comercio hace muchos años, como Unión Europea, Alemania, porque el riesgo de la granulocitosis. ¿Qué riesgo tengo si la coloco endovenoso? Rápido, pues va a ser la vasodilatación con la vía del óxido nítrico y eso va a hacer que el paciente pase muy mal, taquicardia refleja, hipotensión, mareo. Siempre administrar esto que tienen ahí por protocolo en el hospital. Nadie ponía ya una dipirona sin que la pueda diluir y para pasar en 30 minutos de preferencia. Ese protocolo quedó ahí. Con eso disminuimos muchas complicaciones, muchas. ¿Quién recibió una dipirona alguna vez que se acuerda? ¿Nadie? Fuerte. Se la colocaron en el Horrible, ahí está. La sensación es horrible, es una sensación de vacío que te vas yendo, porque te baja la oxigenación con la vasodilatación. Y si venías con fiebre, ya está vasodilatado. O sea que era una sensación que te va viendo, ¿verdad? Se me taparon los oídos, me mareé, se vomitaba. Porque te alteró al simpático, se liberó noradrenalina y te dio taquicardia. Es terrible. Eso, si ella fuiste por fiebre o por fiebre y escalofrío, ya venía mal. Le van a colocar un fármaco de mal forma porque se sienta peor. A veces el paciente no sepa que venía mal, ahora se ve peor. Simplemente, ¿qué tenías que hacer? Fibrobotero en la receta ciclovera, dilúyalo en 100 a 200 mil, no hace muchísimo. Vas conversando con el paciente, incluso cómo se siente. Son fármacos con potenciales efectos adversos. Todo el mundo lo medica así, en la enfermera viene que lo coloca intramuscular, que está doloroso. Y ahí no hay endovenoso lento que diluya a no ser que el paciente esté convulsionando, que la vía, que realmente sea una risa. Pero a veces se lo podemos poner la misma ampolla, sin la aguja, por vía recta. O sea, por vía recta. ¿Ya? Normalmente por vía recta la hacemos un día semana, pero podemos usar la ampolla sin los supositorios también. Pero sí, ella es un liposoluble, ella se puede usar hasta vía recta. Es una emergencia. Si la vamos a colocar ya parenteral diluida, por favor. Intramuscular se puede colocar, sí, pero no es tan aconsejable. Quiere usar de forma segura, aquí está la forma segura. Perfusión continua no tiene precio. Tengo un postoperatorio que va a haber dolor. Es muy superior a colocarlo a horario. Y si con eso 2 gramos no controlaste el dolor, ¿quién va a dar rescate? Porque no Pero fíjense que aumentó más fármaco y la toxicidad es mayor, porque el tramador lo vamos a estudiar a otra clase, los hipnoanalgésicos. Ellos estimulan el centro del vómito y hacen estreñimiento. Estoy recién operado. Si voy a vomitar, ¿qué va a pasar con abdomen? Si yo voy a vomitar. ¿Será que voy a vomitar así? No, tengo que aumentar la presión abdominal. Ok, abdominal alto, estoy operada, puede haber resistencia en suturas, me va a doler. Y voy a hacer un esfuerzo y es horrible. ¿A quién le gusta vomitar? Yo creo que a nadie. ¿No? Una sensación espantosa. Estás recién operado, ok. Y encima, estás operado, no estás en tu casa, te deja quieto intestino. ¿Puede hacer un poquito de distensión? Sí.
tienes ganas de evacuar, pero no hay reflejo. ¿Por qué? Porque los hipnoanalgésicos hacen estreñimiento, disminuyen ese peristaltismo, se usan incluso para cuadros diarreicos, ¿ok? Derivados de morfina, como la codeína, se usa como antidiarreico, la loperamida, también es antidiarreico, que se le sacó la función que provoca euforia y analgesia. En el caso de la loperamida, la codeína la mantiene. Doctora, antes de poner una morfina, ¿podría usar un coagulador? No, porque un dolor postoperatorio no va a funcionar. Pregabalina bloquea canales al sodio y te funciona muy bien en neuropatía. Y no la tenemos en vía endovenosa. El paciente está recién operado, por vía oral nada. Pero sí fuera interesante, porque bloquea los canales al sodio para que no se conduzca el dolor. Pero acá el dolor tiene origen, acortado, hay inflamación. Entonces, ¿qué fuera lo ideal? Previo al acto quirúrgico, un corticoide. Una ampolla. No tiene corticoide, lo tenemos, sirve. Hace analgesia preventiva. En el ensayo clínico se demostró que si le hacíamos analgesia previa al paciente, su dolor postoperatorio era menor. A eso le aumentábamos que su analgésico horario de las primeras 48 horas. A eso le aumentábamos que en perfusión continua era menor. O sea que muchas veces tuvimos algún paciente que se hizo analgesia previa, la dipirona en goteo, y se controló bien y no necesitó más. Lo ideal es que no necesite más. Antes de morfina le damos tramadol. Pero claro, los efectos adversos del vómito es fatal. Cuando hacemos tramadol, ya en el protocolo de clase de una tiene, pero fíjense ya cuántos fármacos voy aumentando. Tengo que poner a antiemetitos y empezamos a mover el intestino al paciente con algún laxante osmótico, porque yo sé que va a ir estreñimiento. Lleva 5 días sin evacuar, está recién operado, y si va a hacer este movimiento para la defecación, la maniobra de Valsalva, ¿qué va a pasar? Puede haber dolor y dehiscencia sutura. O sea que si voy a poner un tramadol porque siguió el dolor, tengo que poner un antiemético y tengo que poner un laxante. ¿Quedó mejor? Y ya son más fármacos, más el antibiótico que está recibiendo. Siempre tienen que imaginarse el cuerpo. Va la proteína cargando los fármacos, ¿no ves? Pero resulta que tengo un antibiótico, tengo un analgésico, tengo un antiemético. Y se van a pelear todos. Y va a ganar el que tenga más habilidad. Y cuando pase por el hígado, ¿qué va a pasar? Ya, y cuando vaya por el riñón, ¿qué va a pasar? Siempre se tiene que imaginar, no tengan esa soltura para colocar 100 fármacos ahí. Imaginen su cuerpo de ustedes metiendo todos esos fármacos. Y ahí van a ir buscando. Entonces, ¿qué necesito? Usar la menor cantidad de fármacos analgésicos posible. Haga la analgesia preventiva. Empiece la analgesia sin dolor, cuando todavía no hay dolor, que no se te desencadene. Y si es infusión continua, sin precio. Entonces, lo otro lo deja de rescate. Capaz de rescate, usó una sola dosis de tramadol, no le va a hacer la cosa. Pero ya no ahora. El rescate se lo deja siempre a necesidad. Aquí hay estudios de ketorolaco versus metamizol. Pues la analgesia es similar. Hay ensayos clínicos muy escondidos que te dicen que usar una dipirona más ketorol, pero la dosis es similar. Para todos el ketorol es el de mayor analgesia. Bien, preguntas de dipirona. Nada, voy a avanzar rapidito. Ketorolaco. Cante. Espera, sobre lo que dijo del endovenoso rápido, que solo nos gusta. ¿Cuál es el más importante endovenoso rápido? Todo fármaco endovenoso muy rápido hace shock de velocidad, cualquiera. Shock de velocidad, ¿ya? Eso está dentro de lo posible, a no ser que sea una emergencia, algo intracardíaco que esté en riesgo tu vida del paciente. Más, el efecto más importante endovenoso es la vasodilatación. Esa vasodilatación puede estimularte al simpático si tu paciente es cardíaco. Ya, ella no es cardíaca, es joven. ¿Y qué le ocurrió? Hay una hipotensión, le falta la oxigenación, se tapó los oídos y es un malestar general, porque está sin oxigenarte. Tiene fiebre, ¿hay vasodilatación o no? Uno queda medio aturdido, ¿no? Y con la fiebre, está ahí a medio pensado. Y estás rojo, ¿no ves?
Hay vasodilatación, disminuye tu oxigenación. Y si a eso le aumentas más vasodilatación. Ok. Tante. Una pregunta sobre la dipirona, como las enfermeras no lo diluyen, mayormente lo hacen por hacerlo rápido, o porque Porque, ya, es un tema interesante. Yo trabajo mucho con enfermería, 2 años enteros, todos los viernes, 4 horas. Y vos llegas enfermera, ella lo coloca así, tú aprendes de ella y se coloca así. No sé si, creo que no me he hecho esa práctica, ¿no? Un librito mío lo tiene. Me va a hacer acuerdo en alguna práctica hacer. Ahí están todas las diluciones. En cuanto a diluir, ¿por qué es vida mental? Y ellas lo amaron ese libro y lo hicimos, las hice trabajar mucho a ellas y sacábamos la mejor conclusión, íbamos poniendo nuestro librito, lo hicimos en casi 2 años. Pero consensuado, no es que yo me senté y copié de los libros. ¿No? Cada una iba trayendo su información a propósito, lo hice, porque cuanto más lees, eres más cuidadoso. Cuanto más sabes, más temes. Eso funciona así, ¿no? Entonces, es algo que las diluciones para mí es lo más importante. Tu paciente queda en manos de la enfermera. Puede estar bien medicado, no importa. A mí, yo siempre que recomiendo que el médico coloque en cuánto diluir y en cuánto tiempo pasar. Y en tu receta pon microgotero, porque va a costar más tu emergencia. Porque en tu receta va un microgotero con su equipo, ¿verdad? Entonces va a costar más que colocarlo directo. Más su diluyente, un suero fisiológico de 100. Económicamente cuesta más, sí, pero es la seguridad del paciente. ¿Ya? No le echo la culpa a nadie. La enfermera debería saber que hay que diluirlo y el médico debería colocar. Entonces tenés 2 filtros. ¿Sí? Tenés 2 filtros. Entonces, ¿cuál es el fin último? La seguridad del paciente. ¿Qué es seguridad? Cuando yo hablo de seguridad del fármaco. No. ¿Qué es seguridad del fármaco? ¿Qué referencia? Que ese paciente no desencadene reacciones adversas en esta avanzada. Eso es seguridad. Yo le coloco endovenoso rápido, como colocaron a su compañera. ¿Fue seguro para ella el fármaco? No se lo dio, pero no fue seguro. ¿Por qué? Porque desarrolló sus reacciones adversas. Si ella hubiera sido una paciente anginosa, ¿pudiera haber muerto? Sí, pudiera haber hecho una crisis de angina que si no la atendían rápido, porque te enchufan tu fármaco y te van al otro paciente y y no estaba con monitorización porque no necesitaba, solo tenía fiebre. ¿Se entendió? ¿El mensaje o no? Sí. Ya. O sea que no es cuestión de echarle la culpa a nadie. Si la enfermera debería saber diluciones y si el médico debe colocar porque se debe diluir en cuánto tiempo pasa. Ketorolaco, ¿quién sabe por qué el ketorolaco se retiró del comercio? Porque causaba mucha hemorragia a la gente. Sí, señora, es el más antiagregante plaquetario y se lo retira del comercio porque no decía en su información que causaba hemorragia. Después lo volvieron a meter una presión económica alta y cuando lo vuelven a meter, dice en su literatura, no use más de 120 miligramos día en pacientes jóvenes. No use más de 60 miligramos día en tercera edad y no use más de 3 días endovenoso ni de 5 días en vía oral. Pregunta, vayan al hospital y fíjense el ketorolaco, ¿cuántos días lleva tu paciente? 10 días, 15. Nosotros habíamos pesquisado, eso es, mi profesor habla así, encontrado hasta 1 mes. Tiene dolor el paciente, son pacientes de cirugía que se quedan ahí vegetando, que nadie ve mucho por ellos y siguen complicados, ya van a ver, y ketorolaco. Esos pacientes tienen un riesgo de sangrado altísimo. Entonces se retira del comercio, no porque es mal analgésico, sino porque su riesgo de hemorragia fue mayor que cualquiera, ¿ya? De sangrado gástrico, sangrado intestinal, muy alto. Entonces, si revisas su literatura, te dice una dosis segura de 90 miligramos día en un adulto, serían 30 miligramos cada 6 horas.
¿Es seguro o no es seguro? No, no es seguro. Uy, eso es seguridad, ¿de acuerdo? Si yo usé un ketorolaco y no me produjo ningún efecto adverso, en mi caso es seguro. Usamos en él, usamos en Tarsi. Y a Tarsi le dio hemorragia, le dio náusea, ¿es seguro en él? Ya, entonces la inseguridad se mide por la aparición de efectos adversos. ¿Ya? No es que el paciente analgesia marcada. Sin embargo, yo les aseguro que es casi como agarrar y con 2 gramos de sol o 200 miligramos de ketoprofeno. En un postoperatorio, dice la literatura ya de corto plazo. ¿Por qué dice de corto plazo? Por el riesgo de hemorragia, ¿ya? Traumatismo severo. Como antiinflamatorio se aplazó igual que la dipirona, igual que el ketoprofeno. Los 3 analgésicos de mayor intensidad no son antiinflamatorios. ¿De quién estoy hablando? Ketorolaco, ketoprofeno, dipirona. Y ahí cuando uno va y ve la historia clínica dice, no, es que como no es antiinflamatorio le aumenté un diclofenaco. Vas a potenciar las ramas, solamente. En su farmacocinética, que es importante, nada. Esto es importante. Por la orina, 90%. Si hay insuficiencia renal alterado, eso sí es importante. Él se va activo. Pudiera yo rescatar lo de la orina del paciente y volvérselo a administrar si lo hemos podido nuevamente rescatar. ¿Ya? Eso es inalterado. Entonces el problema es si hay insuficiencia renal, que la tercera edad siempre tiene disminuida su filtración glomerular. Aunque tu paciente de 80 años sea saludable, que no tenga patología de base, la filtración de su riñón es menor que la de un paciente joven. Y si el fármaco se va por la orina inalterado, es como darle dosis alta. Por eso que en tercera edad te dice no se pase de 60 miligramos día, solo porque ya por la edad, aunque sea saludable, que no es nuestro caso a veces, el paciente de la tercera edad es raro que ya es saludable, puede acumular el fármaco porque se va el 90% inalterado por orina. La dosis en vía oral puede hacer desde 10 miligramos hasta 30 cada 6 a 8 horas, máximo 5 días. Nadie lo cumple, nadie lo lee, todo el mundo se salta esa parte, por eso te dan dolor. Y el paciente que toma de tiro largo, dosis techo, endovenoso a 90 días, serían 30, 60 y 90, 30 cada 8 horas, y tercera edad no se pase de 60. Más hay alguna literatura que te dice paciente joven hasta 120 miligramos día. Recomendaciones. Estados Unidos dice no supere los 5 días. Duración máxima recomendada en ampollitas 2 días. Pasar al tratamiento oral lo antes posible. ¿Por qué? Porque la dosis puede ser mayor endovenosa y su mayor riesgo de hemorragia. Si la cirugía fue sangrante, una histerectomía o cualquier otro tipo de cirugía por la condición del paciente fue sangrante, contraindicado ketorolaco. Si el paciente tiene úlcera o artritis, contraindicado ketorolaco, ni usando omeprazol, use un hipnoanalgésico. ¿Ya? Porque ahí te va a agravar tu cuadro, va a sacar tu paciente y va a ser peor el analgésico que lo que va a dejar como efecto adverso. ¿Quedó clarísimo esto? Sí. Ya. En bolo directo dice no lo pase en un tiempo menos de 15 segundos. A mí no me gusta nada el doloroso rápido porque evita mucho el efecto y pregúntenle al paciente. Infusión continua es lo ideal. Deja tus 90 miligramos que entren en 24 horas. Un suero fisiológico de 1000, 3 ampollas de ketorol de 30 y pase a 14 gotas. 14 gotas de preferencia con poquita infusión, si no ahorra control. Es un problema. Se puede diluir en fisiológico y en viscosa. Si por cualquier motivo el ketorol no controló y tienen que poner morfina, las enfermeras tienen en su
goteo de ketorol, puedes ponerle ahí la morfina, sí, o una meperidina, y que vayan combinadas. Para cada uno usar una jeringa, eso es algo importante. Ustedes tienen que colocar una ampolla. Si se precipitó, aunque sea poquito, nunca la coloquen. Puede ser combinación y cambio de pH, o que esté en mal estado. Endovenoso, nunca algo precipitado. Lo miran a trasluz, lo baten bien y lo observan. ¿Ya? Eso es fundamental. Nada insoluble endovenoso. Nada, nada es nada. ¿Se puede usar con opioides? Sí. Con AINES, con otro AINE, ¿qué va a pasar? Pues no tiene sentido asociar los mismos mecanismos de acción y el riesgo de hemorragia es extrema. Todas esas recomendaciones están hechas en base a lo que se trabajó en el hospital de las mayores iatrogenias médicas. ¿Por qué puse aquí que no se asocian? Porque lo que veíamos en la historia era asociado ketorol, diclofenaco para antiinflamación o dipirona por si venían fiebre. No tiene sentido. No tiene sentido. O sea que todo lo que les leo ahí en recomendaciones es de acuerdo a lo que se trabajó de las mayores errores en el uso de los AINE. La mayor RAM, sangrado gastrointestinal. Y en el postoperatorio puede aumentar. Fundamental, esa es para mí la más importante. Depende de la dosis en gran parte, diarrea, estreñimiento, la parte del fármaco. La probabilidad de hacer broncoespasmo es probablemente el mayor AINE, el que se lleva la flor en hacer broncoespasmo en pacientes susceptibles. ¿Qué es paciente susceptible? El que ya tiene antecedentes de alergia, de rinitis, de asma. Capaz más alta su probabilidad que tiene. Asma de INEA, sí, no va a ser en cualquiera, va a ser en una mano. Otros efectos adversos para tirar para arriba, nos echamos a la boca y debajo de la lengua que dolor porque te duele lo que sea. Es lo primero que tenemos los pacientes. No ponte esto debajo de la lengua y ya va a ver señal. Cardiovascular, puede elevar presión arterial. Hematológico, cualquier fármaco puede hacer una reacción autoinmune como una púrpura trombocitopénica. ¿Qué es una púrpura? Autoanticuerpos contra las mismas plaquetas. Es una púrpura trombocitopénica, enfermedad autoinmune. ¿Puede ser inducida por fármacos? Sí, puede. ¿Puede hacer disminución de todo lo que es filtración glomerular? Sí. Poliguria, hematuria y el que son altamente neurotóxicos como todos los AINES. A este tinnitus. ¿Cuándo sentiste el tinnitus con dipirona? Sí, no. Eso lo siente el paciente, no es el único, es ketorolaco, dipirona, hacen tinnitus. Dermatológico como cualquiera, sistema nervioso central, fíjense todo lo que hace. Desde una somnolencia hasta una convulsión. O sea que en algunos puede hacer estimulación, en otros depresión. ¿Cómo te das cuenta? Cuando recién empiezas a administrar el fármaco, eso aparece rápido. La convulsión no va a aparecer después de 48 horas. Y eso todo lo minimizo, diluido, endovenoso, lento. ¿Se entendió? Sí. Contraindicado si tu paciente ya tiene un trastorno de úlcera o gastritis. En insuficiencia renal, fuera. Embarazo, parto, lactancia, fuera. Si el paciente tiene antecedentes de hemorragia cerebrovascular, no se te va a ocurrir porque va a seguir sangrando. Va a seguir sangrando. Si la cirugía fue sangrante, olvídense. O sea que no es que si vas a ser cirujano ya tienes tu protocolo en la cabeza y a todo el mundo te tolerará. Tienes que evaluar tu paciente, cómo fue la cirugía, qué antecedentes tiene, ha hecho asma alguna vez en su vida, es alérgico, tiene antecedentes de hemorragia subarachnoidea o cerebral, tiene neurotoxicidad, fíjense todo lo que tengo que pensar. ¿Y cuánto demora el cirujano en hacer un receta? ¿Vio la función renal?
En analgesia preventiva, bueno, eso fue parte de ketoprofeno. Pregunta de ketorolaco. En comprimidos sublinguales, 10 miligramos, 20 miligramos, acción rápida sublingual. No llega a hígado, ya está actuando. ¿Ya? Todo lo que llega rápido se va rápido. O sea que la analgesia te va a durar 2 a 3 horas. Si tomas en vía oral, va a durar 6 a 8 horas. Esa es la diferencia. Y endovenoso, 30 miligramos y 60 miligramos más poco. Para ver eso es un Prefiere jugar. Eso lo disminuye, no administrando en un paciente con gastritis o úlcera, no dándole una cirugía sangrante y no usar manejo de por vía parenteral. ¿Qué disminuye su rango de administración? Una infusión continua. 15 minutos está bien. Fisiológico, utilizado, puede usar sí. Al paciente le sale más caro. El microbotero no importa cuánto vale el microbotero, 20 pesos es la seguridad del paciente. Ketoprofeno, bellísimo. Para mí, dipirona, ketorolaco y ketoprofeno, similar a analgesia, usado dosis de endovenoso. Este ketoprofeno, ¿cuál es su plus? A ver, ¿cuál es el plus? Él tiene, además de inhibir la COX 1 y 2, tiene un mecanismo de acción central. Antagoniza receptores N-metil de aspartato. Son receptores de glutamato. Ahí está su nombre. N-metil de aspartato. Él es un señalizador de dolor importantísimo. Inhibe ciclooxigenasa, sí. Otro extra. Inhibe síntesis de leucotrienos. ¿Para quién me va a servir? Very good. Fíjense cómo es importante cuidar un poco. No le demos el dolor aromático, no le demos una inhibidora. Usado ketoprofeno. Estabiliza la membrana de los lisosomas, antagoniza bradicilina. ¿Qué más quiere? Antagoniza los receptores NMDA. Entonces alivia el dolor por un mecanismo extracentral. Este es periférico y este es central. Antiinflamatorio no tan espectacular. De todos los AINE tiene bajita, pero es más antiinflamatorio que dipirona y más antiinflamatorio que ketorolaco. Pero no es superior a diclofenaco ni a ibuprofeno. Antiinflamación nos quedamos con ibuprofeno, nos quedamos con nitrometastina, con diclofenaco, con meloxicam. Antipirético se aplazó. Aunque ahí digan, no tiene efecto antipirético. Hizo analgesia periférica y central. Bien. ¿Para qué usaría? Un dolor operatorio puede usar analgesia, paciente asmático puede usar. Todo proceso doloroso no visceral. No visceral. Sinusitis, tendinitis, epididimitis anquilosante, un buen fármaco porque llega muy bien. Antitérmico para mí no anda como antitérmico. Dosis. Ahí lo tenemos en comprimido de 50 miligramos para vía oral y en ampollas de 100 miligramos. 50 miligramos, 2 a 3 veces al día, no más de 200, o sea que puede ser hasta cada 6 horas. Hay uno de liberación sostenida que es de 200, le da uno solo al día y se va liberando de control el grupo operatorio bastante bien. Intramuscular doloroso, olvídense. A lo mejor el niño, nada se recomienda en niños. ¿Por qué? Porque no hay ensayo clínico, a no ser que ese fármaco le salve la vida como un fármaco citostático. Pero los niños no entran en ensayo clínico. ¿Y los niños tienen dolor? Sí. ¿Y los niños son operados? Sí. ¿Y los niños hacen infecciones? Sí. ¿Y a los niños les da fiebre? Sí. Pero todos los fármacos dicen no hay niños, de modo que si algo pasa, la industria dice yo dije que no hay niños. Es interesante, todo el mundo se pasa la bola. Y tu niño tiene dolor y está con dolor operatorio, usa, porque usa y cura. ¿Se entendió?
sangrado, se puede dar en asmáticos, doble mecanismo de acción. Trastornos reumáticos llega muy bien. Ketoprofeno, me gusta a mí el ketoprofeno y casi nadie usa. Tienen muy poco marketing. ¿Quién escuchó ketoprofeno? Ni el gato que está. Es fantástico, yo lo trabajé en el ensayo clínico. Casualmente el laboratorio Vagón nos donó todos los fármacos y era la dipirona de ellos, el ketorolaco de ellos y el ketoprofeno de ellos. Sí, el Talflex, ¿no? Talflex. Y cuenta casi 4 veces más que el ketoprofeno de Ya, no más mismo precio, pero sí tiene lógica. El Talflex, bien usado. Bueno, 100 miligramos, ¿qué es Happy? Happy con yagucha. Agua para inyectar. Agua para inyectar. Viene el polvo para reconstituir. ¿Qué es reconstituir? Viene el polvo, yo lo voy a poner en poquita cantidad y lo solubilizo. Eso es reconstituir. ¿Qué es diluir? Llevar a un volumen mayor. Esto me gusta a mí, esto quedó protocolizado en nuestro hospital, de 100 a 150 ml. Puedes usar fisiológico o glucosado si consideras necesario, que tu paciente no sea diabético, que no va a comer por 24 horas, ponle su glucosadito y le va a venir faltando. Si es diabético, fisiológico. Endovenoso lento, siempre te digo. Si quieres poner para la anestesia todo el día, ideal. Un goteo a 14 gotas. Esto ya quedó protocolizado. Si la solución no es transparente, significa que hubo incompatibilidad, la desechas. El tratamiento endovenoso no más de 48 horas y de ahí rápidamente pasamos a viola. A ver, esta fue una conclusión nuestra. Lo adecuado en la perfusión continua, lo adecuado en perfusión continua de la INE, mejor que dosis repetida. Se garantiza niveles más estables y la analgesia igual. Una vez el dolor desencadenó, olvídense que puedan controlar. Con la analgesia de perfusión continua es lo ideal. Pero ¿qué necesito? La ampolla de todo el día y una bombita de infusión. Porque el paciente es de terror, te lo mueve y se llama el regulador de las gotas, lo aumentan, lo bajan, se mueve, se le tapa, se va al baño, se le salió, te lo tiene que volver dentro. En cambio, con la bomba de infusión no hay esa historia. Y la bombita pues no es baratita. ¿Qué hay de ketoprofeno en cuanto a su farmacocinética, metabolismo hepático y se va por el riñón? O sea que puede causar hepatotoxicidad, pero es muy raro, muy raro. Nada. Farmacocinética sí llega muy bien a líquido sinovial, intraarticular, sinovitis, bursitis, va excelente. Va excelente. Precaución, similar a otros AINES, no hay nada. Aquí son estudios comparativos ahí en esa revista de anestesia. Ahí fentanil, ketoprofeno en infusión continua, buen alivio. Entonces el ketoprofeno como AINE y el fentanil es hipnoanalgésico, ¿no? Y estos estudios te dicen que es fantástico, entonces mantengo al otro. Ya, ketoprofeno te dice otro estudio que no ofrece ventajas sobre el ketorolaco. Más habrá que ver. Ya. Ese es un buen protocolo lo que tienen enfrente para prevenir el dolor postoperatorio de los 3 que tenemos endovenosos. Metamizol, le hago dosis de carne y después lo dejo en infusión continua para un día. Ketorolaco y ketoprofeno. Esta fue la conclusión de que hemos trabajado en Santa Cruz. Bien. Hasta ahí tengo dipirona, ketorolaco, ketoprofeno. ¿Qué sabemos de diclofenac? ¿Quién sabe algo de diclofenac? Potente antiinflamatorio. Antiinflamatorio capaz lleva la delantera, mejor que dexametasona. No. Muy bien.
poquito. Dexametasona siempre antiinflamatorio mejor, más su perfil de reacciones adversas también es importante. Diclofenaco como antiinflamatorio, idealmente en inflamación aguda no crónica. Inflamación aguda, tengo un operado, tengo una otitis, tengo una faringitis, tengo una sinusitis. Inflamación aguda, cuando se cronifica ya no es de algo, porque ya es la cascada de la inflamación es diferente. ¿De cuánto viene el diclofenaco? ¿Qué es lo que más usan? 12.5 viene en comprimido para chupar, normalmente para los chicos, o en supositorio también venían desde 12.5. Después viene comprimido de 25 miligramos, comprimido de 50 miligramos, comprimido de 100 miligramos, comprimido con cubierta entérica, comprimido de liberación retardada, ampolla de 75 miligramos, una sola. Y su dosis techo es 150 miligramos día, los 75 miligramos cada 2 horas. 75 miligramos cada 2 horas. Diclofenaco inhibit, diclofenaco icolidio, diclofenaco en lo que quieran. Dolores osteomusculares, excelente y es antiinflamatorio. En todas las ITIS, claro. Trastornos periarticulares llega muy bien para las bursitis, para las tendinitis. En partes blandas también. Proceso doloroso, acá si bien dice cólico nefrítico, asociado a un antimuscarínico. Se potencia un antimuscarínico, diclofenaco uno de los elegidos. En dismenorrea, ¿por qué? ¿Ah? Porque ningún miorrelajante, porque bloquea prostaglandina, profesora, y el dolor de la menstruación es por la necrosis en endometrio, mediado por prostaglandina. Para el dolor menstrual lo ideal es un AINE combinadito con un antimuscarínico. Esas son buenas combinaciones que ya vienen en el comercio. Algo iba a decir acá. Gota aguda. ¿Qué hago en gota? Hoy me escribió otro paciente, doctora, creo que exageré con las carnes y el alcoholcito y no puedo mover el pie. Es medio chupaco ese mi paciente, es un jovenzuelo que la pasa bien. Ya. ¿Qué hacemos en el ataque de gota? Si ya hay ataque, es porque los cristales de ácido úrico están amontonaditos en la articulación y terminan destruyéndola, pero bueno, todavía esperemos que no haya destrucción. Y cuando empiezas a darle el fármaco que inhibe a la xantinoxidasa, se llama lopurinol, el ácido úrico disminuye en sangre y se controla en 10 a 15 días. Si fue un ataque aislado, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar cuando tome ese fármaco el paciente? Si me llama y me dice, ay, no puedo caminar, si le doy el alopurinol, que es lo que hay que dar, me va a llamar y me va a decir, doctora, me dolía un 8 sobre 10, ahora me duele 100 sobre 10. Ya no puedo ni nada. ¿Por qué? Porque el dolor es mayor cuando yo tomo el fármaco y el fármaco va limpiando los cristales en la articulación, los moviliza para que se vayan por el riñón, que lo puede dañar riñonal. El dolor es mayor. Nunca hacer un tratamiento de gota sin dar un analgésico. Hoy le dije, anda tomándome un diclofenaco. Un diclofenaco es 100. Me va al laboratorio y quiero saber cuánto es tu ácido úrico. Y a la tarde voy a medicar. Porque si le decía, tómame ya el alopurinol, uno más o menos sabe, ¿no? Este es para el dolor y este es para el ácido úrico. Mejor me tomo el ácido úrico. Y me va a llamar en un solo grito de dolor. Entonces, toda vez que hay ataque de gota, un analgésico, el diclofenac es uno de los favoritos. O la colchicina, que es otro mecanismo de acción antiinflamatorio diferente, que da un poco de diarrea, pero no es ahí. Son inmunosupresores. Eso lo vamos a ver en gota. Entonces, no
olviden nunca, si no, los van a odiar a sus pacientes. El dolor va a estar. Déjale el diclofenaco 3 días. Necesito yo ver creatinina, urea, sí. Quiero saber con cuánto de ácido úrico estoy partiendo. Si hay mucho ácido úrico en las articulaciones, porque el cerebro está mucho, a medida que se va lavando, el dolor sigue. El dolor sigue, entonces ya le va bajando su dosis de diclofenaco, pero fácilmente lo puede seguir hasta 7 o 10 días. Eso dependerá de cada paciente. ¿Ya? Bien, entonces ahí el diclofenaco me funciona. En la migraña sí está de inicio, ¿verdad? Intervenciones quirúrgicas sí, 75 miligramos cada 12 horas. Las dosis hemos visto que en un niño puede ser 25 miligramos cada 8, en un adulto 50 cada 8, o la de 6 miligramos liberación sostenida, o 50 miligramos cada 8, ampolla 75 cada 12. Intramuscular solo viene 75 y la dosis de hecho es no más de 2 por día. Los 2 por día no controlable. Busque de combinar con otro analgésico. Endovenoso continua interesante. ¿En qué se diferencia el diclofenaco sódico del potasio? Uno tiene sodio y uno tiene potasio. Muy bien. Esa es la respuesta. Va a elevar la presión arterial. ¿Va a elevar qué? La presión arterial. Todos van a elevar presión arterial, pues son nefrotóxicos, ¿verdad? Y bloquean prostaglandinas renales y van a estimular un poquito la renina. Pero el sodio extra retiene sodio, agua y va a potenciar ese efecto. Bien, paciente hipertenso, dale el potasio. Potásico salió después que el sódico. Entonces lo cobran más caro, no tiene sentido, pero no importa. No más de 2 días endovenoso, sí, por parenteral. Vía rectal, sí, en los niños usamos de 1 a 3 miligramos por kilo. Acuérdense que si en adulto es 50, siempre la dosis de adulto te ayuda a razonar un poquito, dividida entre 50. Si 50 miligramos la dosis de adulto, entre 50, ¿cuánto es? 1 miligramo. Pero yo puedo dar 50 cada 8 horas, entonces de 1 a 3 para ti. No me voy a pasar. Lo que falte ya lo estudian por su cuenta. Fenómeno en primer paso sí, baja el 50%, pero ya está contemplado. La excreción es renal y es nefrotóxica. Reacciones adversas como la de todo. Gastrolesivo, nefrotóxico, inhibe agregación plaquetaria reversible, reacciones adversas en los electrolitos importantes. A nivel renal, va a destruir el riñón si el uso de los aines crónicos es la principal causa de insuficiencia renal en pacientes que hacen diálisis. En la sangre, como todos, pueden disminuir glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, uso prolongado, no por tomar ni de 2 o 3 días. Policorrenal, sí, generalmente asociado a un endocrino, funciona bien en policorrenal, funciona bien en boca, sigue siendo la nefrotoxicidad. Puede haber hemorragia, sí, reversible. A nivel digestivo, todo lo que sabemos, náusea, vómito, gastritis, úlcera. Los supositorios no dan gastrolesividad, ¿cierto? ¿Cierto, Rolando? Igual, ¿verdad? Igual. Igual, ok, eso quería escuchar. Porque la gastrolesividad es por mecanismo de acción, no por vía de administración. Bien. ¿A quién no le doy? Al que esté deshidratado, porque le voy a estimular más renina, angiotensina, aldosterona. Si hay hemorragia, olvídense. En asmáticos, olvídense. A veces el paciente tiene antecedentes de asma de niño y después llegó a la pubertad y se revirtió a ese pubertad. Todo es mirando. Le da una vez y viene la crisis con
de diclofenac. El ibuprofeno viene comprimido de 200, de 400, de 600 y de 800 miligramos. ¿Cuánto hay miligramos por kilo? Generalmente la dosis, ¿verdad? Las indicaciones son las mismas que el diclofenac. Cefalea postoperatorio, alta, parte blanda, articular. La dosis depende de la intensidad del dolor. En los niños 10 miligramos por kilo, hasta no pasarse de 40, es una dosis bien alta. En los más chiquitos de 7 kilos no se los elige, se prefiere un paracetamol. Los pequeños tienen el sistema antioxidante mejor que los adultos y toleran mejor el paracetamol que los adultos. En los adultos, bueno, cualquiera es hepatotóxico. Este sobreciparran depende del sistema antioxidante. Ok, paracetamol y avanzado. Me encanta avanzar así. No hay pregunta. Sí. ¿Quieres ponerme el Meloxicam? Ya. No sé si para... Sí. 3 minutos poder hacerlo. ¿Tienen esa capacidad? Vamos a hacer la dosis de la intoxicación por paracetamol. 150, me gusta más 140 miligramos por kilo de 200 ml en 15 minutos. Y después bajamos a 50, hay quien te dice a 75, y en las 16 últimas horas 100 miligramos, pero para 16 horas. Okay. ¿Qué me falta? Indometacina, clorexinato y los inhibidores de la condomía. Eso vamos a terminar luego. Huele, casar. Alguien me apaga arriba, thank you. Termino lo poquito que falta para el lunes y hago hipnoanalgésico y ya teníamos un poquito de dolor. De ahí vuelvo un poquito en respiratorio, antitusivo, mucolítico, expectorante y terminamos respiratorio. Para después seguir con digestivo y endocrino. Y voy a poner aceleración. No sé si sería bueno. Si no, va a ser Navidad y seguimos aquí con el y septiembre de terror, que día el estudiante, que día el médico, que día Santa Cruz, que día de Santa Cruz, y todo florece, Santa Cruz, y es una jarana con la feria. Septiembre es un mes bonito, pero muy levantado. Casi ya llevas un minuto, te quedan 2. Vamos a hablar de suplementos. ¿De qué tienen evaluación el martes? De todo. Arte. ¿Qué predicción no hay? No. Todos los martes tienen, aviso. Es la única forma que tienen y voy a seguir preguntando arritmia, angina, azúcar hídrico, control del dolor crónico y después voy a seguir preguntando hasta el último día. Y entra todo, sí. ¿Cuándo dijimos que era el segundo parcial? No lo vi. Estoy pensando tomarles una semana entera y para que me dé tiempo de hacerlo oral. Mira lo que yo corrí, son una belleza. Y en el oral, ¿cómo se va? Ahí va. Ya voy a organizar. Cante. Ya. Buenos días, compañeros y doctora. Voy a responder sobre lo que es el Meloxicam, de la familia de Meloxicam. Aquí tenemos que el Meloxicam, sus presentaciones son de comprimido, que puede venir de 7,5 gramos. Miligramos, gramos, lo mataste.
miligramos, perdón, y 15 miligramos. Esto, el meloxicam está indicado principalmente en la osteoartrosis, en crisis de osteoartrosis, porque en la osteoartrosis va a haber dolor e inflamación, y este es un fármaco que esa es su característica, es más antiinflamatorio y analgésico, más que antipirético y antiagregante. En osteoartrosis, en crisis, tratamiento corto, 7,5 miligramos. Y en artritis reumatoide, por lo mismo, el dolor e inflamación, pero para tratamiento largo, porque la artritis reumatoide es crónica, ¿ya? Utilizado principalmente para esos dos. Y está contraindicado en antecedentes de úlcera péptica por sus reacciones adversas en todos los AINES que ya hemos visto hasta ahora, en hemorragias activas, en insuficiencia hepática, ya que es un fármaco que puede agravar la insuficiencia hepática, ya que se biotransforma en 5-carboximelexican. De ahí, en el uso de diuréticos está contraindicado, porque como es un fármaco que inhibe las prostaglandinas a nivel renal aumentan la retención de sodio. Entonces, si estamos utilizando un diurético, queremos eliminar sodio, este fármaco más bien retiene sodio. El meloxicam inhibe el COX-2 principalmente y el COX-1 solo en dosis alta, por lo que está indicado en un tratamiento de largo plazo para artritis reumatoide. Ya sabemos que por el COX-2 es inductivo. Ya pasando a su biodisponibilidad, tiene 90%, una unión de proteínas plasmáticas del 99% y puede durar de 3 a 25 horas. Por eso este fármaco se lo da una vez al día, ya en ambas presentaciones. ¿Y por qué dura tanto? Por su unión a proteínas plasmáticas. No, señor, por el ciclo entero hepático. Tiene ciclo entero hepático, eso subrayo. Muy bien. ¿Por qué se usa en osteoartritis? Pues tiene buena llegada. ¿Ya? ¿Algo más? Y de ahí que sus reacciones adversas, como todos los AINES que hemos visto, úlceras, hemorragias, puede llegar a dar cefaleas, que son las más frecuentes. Ok, si yo comparo un diclofenaco con un ibuprofeno y un meloxicam, ¿quién tiene menos riesgo de sangrado y hemorragia y gastroenteritis? ¿Por qué? Porque la inhibición es mayor a la COX-2 que a la COX-1. A la COX-1 menos. Problema del uso crónico. Ahí dice artritis reumatoidea. El paciente lo tiende a tomar todos los días, pues todos los días le duele. Se toma una de 100 y su día es hermoso. Y vamos deteriorando el riñón y vamos deteriorando el riñón. Me sirven como analgésicos parche, para mi gusto. Más vos tienes que trabajar inflamación crónica. A esos pacientes tenemos cómo controlarlos bastante bien. Sí, más. Son otras cosas que se hacen, más no un analgésico. Le da corticoides, sale corriendo. Y de ahí se queda con su meloxicam. Eso es lo que hace usualmente. Sin embargo, tenemos cómo controlar inflamación crónica, sí. Tenemos que controlar la vía de prostaglandina 1 y prostaglandina 3. ¿Qué tenemos para eso? Los omega, pero con una fracción muy alta de la fracción EPA, no la de HA. Tenemos la cúrcuma. La cúrcuma yo la tomo en vía oral y se absorbe un 3%, no sirve para nada. Ya la tenemos intramuscular y liposomal. Liposomal es una cápsula que yo la tomo, no va al intestino vía hígado, o sea, al hígado vía intestino, sino que se absorbe y vía linfática, porque es una grasita, las grasas se absorben por vía linfática, ya queda en circulación y el intestino no me roba fármacos. Eso se llama por técnicas liposomales, por biotecnología. ¿Ya? Así se hace ya la cúrcuma y tiene una absorción hasta de un 40%, mientras que la que compramos o la tenemos, aunque tenga la menta no, la pimienta, su absorción es muy baja. O sea que les dejo un poquito la inquietud de decirle que el corticoide o el AINE controla el dolor de momento, no controla inflamación crónica, al paciente no le duele, más los efectos adversos son importantes, entonces siempre hay que buscar la opción que tengo de realmente controlar inflamación. Hay formas, hay muchas. ¿Se entendió? Sí. Más esto es lo que toca avanzar. Yo a mis pacientes de artritis, no es que tenga 100% de éxito, ni mucho menos,
pero le vas preguntando, en esta semana, ¿cuánto meloxicam tomó? Ay, doctora, antes tomaba todos los días. A esta semana, a ver, déjeme pensar, y se los hago anotar. Tome lunes y jueves. Ya no todos los días. Le disminuye su RAM. ¿Está controlando inflamación? Sí. A veces no se puede hacer al 100% todo. Pero cuanto menos reciba un analgésico, ¿es mejor o es peor? Facilito es que venga a tu consultorio, artritis, dame meloxicam, le haremos un corticoide por semana y la vas a tener contenta y bonita. ¿Y qué va a pasar? La gastrolesividad y la nefrotoxicidad la van a complicar. Si hay nefrotoxicidad, ya va a haber hipertensión arterial también. Entonces, eso es interesante. Si yo no tengo un hábito antiinflamatorio de comida, ¿va a mejorar mi paciente? Si mi paciente tiene importante oxidación, está inflamado, hay oxidación, ¿eso me lo cura un antiinflamatorio? No, porque no tuvo buenos hábitos. Entonces, ¿por dónde tienes que empezar? Por lo que come, por la oxigenación que vas a dar a lo que se pueda. ¿Me dejo entender? Osteoartrosis, ya, damos hueso con hueso, eso va para prótesis. Ahí no tenés qué mágico darle. Llega un momento en que ya no hay. Si hay cartílago, sí hay algunos fármacos no espectaculares, pero que te ayudan a mejorar la oxigenación del cartílago. Glucosamina, condroitina, son todos los osteobiflex. Pero si ya no hay cartílago, nada. ¿Se entendió? Entonces siempre tienen que cuestionarse. Voy a dar un analgésico, más no voy a curar nada. Es artritis, siga revisando. Pacientes que cambian su dieta, ya se antiinflamaron. Ya la intensidad del dolor no es 8, es 5, es 4. Y te vas ayudando con suplementaciones que sí tienen efecto terapéutico. Y ese paciente va mejor. Así tu paciente gordo y tiene osteoartrosis. ¿Qué le da? Cada paso que doy y tengo 40 kilos de más, ¿qué va a pasar con mi articulación? ¿Me vas a mandar a caminar? Ni en esta vida ni en la otra. El desgaste es alto. ¿Me debo entender? Todo cuestiones es siempre. Que me va a salvar las papas, sí. Me va a salvar las papas y del momento. No se queden con eso. Siempre, hoy en día, hay muchísimas cosas y esto avanza mucho. Mucho. ¿Se entendió? Pues me quedo con los buenos y se van los más o menos. Doctora, ¿la cúrcuma es intravenosa o intramuscular? No, intramuscular, de momento la que hay, 200 miligramos. Y esa liposomal, el